Mi cuñada le aseguró a mi esposo que yo tenía un amante y hasta le mostró fotos para probarlo. Revisamos las cámaras del lugar y descubrí que ella había organizado todo para separarnos porque llevaba meses siendo la amante de mi esposo. Tengo 34 años y llevo 9 años casada con Mark, mi esposo. Vivimos en Carolina del Norte, en una casa que compramos juntos hace algunos años, y hasta hace poco yo habría dicho que teníamos un matrimonio bastante normal. No éramos la pareja perfecta de las películas, pero nos queríamos, teníamos nuestras discusiones, pagábamos la hipoteca. Discutíamos por quién había dejado los platos en el fregadero y los domingos normalmente pedíamos comida porque ninguno quería cocinar. Yo trabajaba desde casa para una compañía de seguros y Mark era gerente regional de ventas, así que nuestros horarios no siempre coincidían, pero nunca había tenido una razón real para pensar que me estaba engañando. La persona con la que sí había tenido problemas desde el principio era Jessica, su hermana menor. Ella tenía 35 años y era de esas personas que podían decir algo horrible con una sonrisa y después actuar como si tú fueras demasiado sensible por haberlo notado. Nunca me insultaba directamente delante de Mark, pero cuando estábamos solas soltaba comentarios que me dejaban incómoda. Una vez me dijo que había tenido mucha suerte de casarme con Mark porque, según ella, él era el tipo de hombre que no se queda mucho tiempo donde no se siente apreciado. Otra vez, mientras tomábamos café, me preguntó si no me preocupaba que Mark se cansara de una rutina tan aburrida. Yo siempre intentaba ignorarla porque no quería tener problemas con su familia. Durante los últimos meses, sin embargo, empecé a notar cambios en Mark. Llegaba más tarde algunos jueves, comenzó a cuidar mucho más su teléfono y cambió la contraseña sin decirme nada. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación. Una cena con clientes, una reunión que se había alargado, un compañero que necesitaba hablar con él. Nunca encontré nada concreto, así que me convencí de que estaba estresado por el trabajo. Lo extraño es que Jessica comenzó a preguntarme cosas demasiado específicas sobre nuestros horarios. Me preguntaba si Mark todavía tenía cenas los jueves, a qué hora llegaba normalmente y si yo lo acompañaba cuando tenía reuniones fuera de la ciudad. Yo lo tomaba como simple curiosidad. Todo explotó un viernes por la noche. Mark llegó a casa bastante alterado y apenas dejó las llaves sobre la mesa me preguntó dónde había estado esa tarde. Le dije que trabajando desde casa y después en el supermercado. Entonces sacó varias fotografías impresas de una carpeta y las dejó frente a mí. En las fotografías aparecía una mujer que se parecía muchísimo a mí sentada en un restaurante con un hombre. En una de ellas el hombre parecía estar tocándole la mano y en otra ambos estaban riéndose. Mark me preguntó quién era. Le dije que no lo sabía. Me miró como si estuviera esperando que dejara de mentir y me confesara algo, pero yo estaba sinceramente confundida porque jamás había visto a ese hombre. Después me dijo que Jessica le había dado las fotografías. Según ella, llevaba semanas sospechando que yo tenía un amante y había contratado a alguien para seguirme porque no quería que su hermano viviera engañado. También le había mostrado mensajes que supuestamente yo había enviado al hombre de las fotografías. Cuando los vi, me quedé todavía más confundida porque las palabras estaban escritas como si fueran mías, pero yo jamás había enviado esos mensajes. Mark estaba furioso y yo también. Terminamos gritándonos cosas que probablemente llevábamos meses guardándonos. En un momento le pregunté si realmente creía que yo era capaz de hacerle algo así después de 9 años de matrimonio. Él me respondió que no sabía qué creer. Eso fue lo que más me dolió. No que estuviera enojado, sino que por un momento pudiera imaginar que yo era esa persona. Pero había un detalle que no encajaba. Jessica había dicho que las fotografías fueron tomadas un martes por la noche, alrededor de las 7:30. Yo recordaba perfectamente que esa tarde había estado en casa porque tenía una videollamada de trabajo y después había preparado la cena. Incluso tenía correos enviados durante esa misma hora. Le dije a Mark que si las fotos eran reales, entonces alguien estaba mintiendo. Recordé que el restaurante tenía cámaras y le propuse que fuéramos a preguntar si todavía conservaban las grabaciones. No sabía qué íbamos a encontrar, pero necesitaba saber la verdad, aunque fuera una verdad que terminara destruyendo mi matrimonio. Al día siguiente fuimos juntos. Después de explicar la situación, el gerente aceptó revisar las cámaras con nosotros. Tuvimos que esperar un rato mientras buscaban la fecha y la hora exactas.
Cuando finalmente apareció la grabación, vi al hombre de las fotografías entrar solo al restaurante. Unos minutos después apareció Jessica. Se sentaron juntos. Mark no dijo nada. Yo tampoco. Seguimos mirando. Jessica habló con él durante unos minutos y después se levantó. Se colocó en un ángulo desde el que, en una fotografía tomada desde cierta distancia, podía parecer perfectamente que era yo. El hombre incluso tenía preparado el teléfono para tomar las fotografías. Sentí que se me revolvía el estómago. Entonces vimos algo todavía peor. Jessica sacó otro teléfono y se lo entregó al hombre. Mark reconoció inmediatamente la funda. Era igual a la de su teléfono. Lo miré y le pregunté por qué su hermana tenía algo relacionado con su teléfono. Mark se quedó completamente pálido y no respondió. En ese momento empecé a recordar todas las cosas que había ignorado durante meses. Las cenas de trabajo que coincidían con los días en que Jessica sabía exactamente dónde estaba Mark. Las veces que ella me había preguntado por sus horarios. Las ocasiones en que Mark decía que iba a reunirse con clientes y después Jessica aparecía casualmente hablando de lugares en los que él había estado. Le pregunté directamente si había algo entre ellos. Mark bajó la mirada. Después de unos segundos me dijo que sí. Llevaban aproximadamente 6 meses acostándose. Sentí que todo lo que había ocurrido esa noche, las fotografías, los mensajes falsos, las preguntas de Jessica y hasta los cambios de comportamiento de Mark encajaban de repente. Según él, Jessica sabía que yo eventualmente podía descubrirlo y había empezado a presionarlo porque quería que terminara conmigo. Cuando Mark intentó alejarse de ella, Jessica le dijo que si no estaba con ella iba a destruir nuestro matrimonio de todas formas. Y entonces decidió hacerlo. No quería simplemente ocultar su aventura. Quería convencer a mi propio esposo de que yo era la infiel para que él se alejara de mí y terminara creyendo que Jessica era la única persona que podía entenderlo. Mark intentó decirme que Jessica lo había manipulado, pero yo le respondí que nadie lo había obligado a acostarse con su propia hermana política durante 6 meses. Él había tomado esa decisión una y otra vez. No sé todavía si voy a divorciarme, aunque ya hablé con un abogado y estoy tomando medidas para protegerme. Lo único que tengo claro es que no voy a pelear por recuperar a un hombre que fue capaz de hacer esto mientras yo estaba en casa creyendo que tenía un matrimonio. Jessica pensó que podía destruir mi relación utilizando una mentira. El problema para ella es que dejó demasiadas pruebas detrás. Y ahora que sé la verdad, no pienso limitarme a perdonarlos y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Actualización 1. Pasaron 4 días desde que descubrí que Mark llevaba 6 meses acostándose con Jessica, y todavía me costaba aceptar que esas dos personas hubieran podido mantener algo así delante de mí durante tanto tiempo. Me estaba quedando en la casa de una amiga porque no soportaba dormir en la misma habitación que Mark, mucho menos en la misma cama donde tantas veces había terminado el día creyendo que todo estaba bien. No quería tomar una decisión definitiva mientras todavía estaba furiosa, así que por el momento solo había empacado algo de ropa, mi computadora y algunas cosas personales. Mark se quedó en nuestra casa, aunque me escribía todos los días. Al principio sus mensajes eran disculpas. Después empezaron las explicaciones. Me decía que estaba arrepentido, que había cometido un error, que Jessica lo había confundido y que no sabía cómo había llegado tan lejos. Una noche me escribió que todavía me amaba y que no quería perder 9 años de matrimonio por algo que simplemente se salió de control. Esa frase me dio tanta rabia que tuve que dejar el teléfono sobre la mesa. 6 meses no son algo que se sale de control. 6 meses son cientos de decisiones. 6 meses son mentir, borrar mensajes, inventar reuniones, llegar tarde a casa y acostarse conmigo sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Al día siguiente Mark apareció en casa de mi amiga sin avisar. No quería dejarlo entrar, pero terminó convenciéndome de hablar unos minutos. Se sentó frente a mí y parecía realmente destrozado, pero ya no sabía distinguir entre arrepentimiento y miedo a las consecuencias. Me dijo que Jessica había empezado a buscarlo meses atrás, que al principio él intentó mantener distancia y que después terminó cayendo. También dijo que ella le repetía que yo estaba demasiado ocupada con mi trabajo, que ya no estaba interesada en él y que tarde o temprano iba a encontrar a otro hombre.
Le pregunté si eso justificaba algo y me dijo que no. Entonces le pregunté por qué había seguido viéndola después de la primera vez. No tuvo una respuesta. Le dije que lo peor no era siquiera la aventura. Lo peor era que mientras él hacía todo eso, yo estaba defendiendo a Jessica cuando otras personas me decían que ella tenía comportamientos extraños conmigo. Yo había pensado que estaba intentando llevarme bien con la familia de mi esposo y resulta que la mujer que me sonreía en las reuniones familiares llevaba meses acostándose con él. Mark intentó tomarme de la mano y la aparté. Le dije que no podía pedirme que confiara en él mientras seguía intentando convencerme de que Jessica había sido la única culpable. Después de que se fue, decidí revisar nuestras cuentas conjuntas. No lo hice para encontrar algo nuevo, sino porque mi abogado me había recomendado guardar todos los documentos financieros antes de tomar cualquier decisión sobre el divorcio. Mark y yo siempre habíamos manejado las cosas de manera bastante sencilla, así que esperaba encontrar los gastos normales de la casa, el auto, comida y algunas compras personales. Lo que encontré fue otra historia. Había cargos de hoteles, restaurantes y tiendas que yo no reconocía. Algunos eran de meses atrás y coincidían con las fechas que Mark había mencionado como viajes de trabajo. También había compras de regalos que nunca había recibido. En una de las facturas aparecía una cena bastante cara en un restaurante donde jamás habíamos ido juntos. Revisé la fecha y recordé perfectamente esa noche. Mark me había dicho que estaba cenando con un cliente que venía de fuera del estado. Yo había cenado sola en casa y después me había quedado trabajando hasta tarde. Seguí revisando y encontré más cosas. Había una reserva de hotel a nombre de Mark y otra persona. No aparecía el nombre completo de Jessica, pero la fecha coincidía con uno de los fines de semana que ella me había dicho que estaría visitando a una amiga. Ahí fue cuando entendí que la relación no había sido algo improvisado entre dos personas que se acostaron una vez y después perdieron la cabeza. Habían construido una rutina alrededor de sus mentiras. Lo más difícil fue descubrir que parte de esos gastos había salido de nuestra cuenta. No era una cantidad que fuera a dejarnos sin casa, pero era dinero que habíamos ganado juntos y que Mark había utilizado para pagar habitaciones, cenas y regalos para la mujer con la que me estaba engañando. Me quedé mirando los movimientos de la cuenta durante un buen rato y pensé en todas las veces que habíamos discutido porque algo estaba caro. Pensé en las veces que habíamos decidido esperar para comprar algo para la casa porque queríamos ahorrar. Él sí podía gastar nuestro dinero, pero no para nosotros. Esa noche empecé a guardar todo. No envié mensajes a Jessica ni llamé a sus padres. Tampoco publiqué nada en Facebook, aunque durante unas horas tuve unas ganas enormes de contarle a todo el mundo lo que habían hecho. Sabía que si lo hacía en ese momento, solo les daría la oportunidad de decir que estaba actuando por rabia. Así que hice lo contrario. Guardé las fotografías, las conversaciones que todavía tenía, los movimientos bancarios, las reservas y todo lo relacionado con la grabación del restaurante. Mi abogado me había dicho que no amenazara a nadie y que simplemente conservara las pruebas. Jessica intentó contactarme esa misma tarde. Primero me llamó desde su número y después desde otro que no tenía guardado. No contesté. Finalmente me llegó un mensaje en el que decía que necesitábamos hablar porque había cosas que yo no sabía y que ella quería explicarme su versión. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos. Me pareció increíble que todavía creyera que tenía una versión que contar después de haber sido descubierta. Decidí responderle una sola vez. Le escribí que ya sabía suficiente y que no quería hablar con ella. Jessica contestó casi inmediatamente diciendo que yo estaba cometiendo un error y que Mark no me había contado toda la historia. No respondí. Después volvió a escribir que ella nunca había querido hacerme daño. Esa frase me dio más rabia que cualquier insulto. ¿Cómo podía decir que no quería hacerme daño después de fabricar fotografías para convencer a mi esposo de que yo tenía un amante? Esa noche recibí otro mensaje suyo. Esta vez decía que algún día iba a entender por qué había hecho todo. Lo leí varias veces y después bloqueé el número. Todavía no sé qué voy a hacer con mi matrimonio, pero hay algo que sí cambió durante esos 4 días. Ya no estoy tratando de descubrir si Mark me engañó. Eso está comprobado. Ya no estoy tratando de descubrir si Jessica organizó las fotografías. También está comprobado.
Ahora estoy tratando de averiguar cuánto de mi vida estuvo construido sobre mentiras que yo nunca vi. Y mientras más documentos encuentro, más me doy cuenta de que esos 6 meses fueron mucho más grandes de lo que Mark quiso admitir. Lo que todavía no sabía era que Jessica había estado preparando algo más que una simple aventura. Ella llevaba meses haciendo planes para una vida en la que yo ya no estuviera. Actualización 2. Pasaron casi 3 semanas desde que me fui de la casa y, aunque al principio pensé que esos días me servirían para calmarme, terminé descubriendo cosas que me hicieron sentir todavía peor. Ya había empezado formalmente el proceso de divorcio y mi abogado me había pedido que no tomara decisiones impulsivas ni hablara con Jessica sobre las pruebas que tenía. Max seguía insistiendo en que quería arreglar las cosas, pero yo ya no estaba pensando en salvar el matrimonio. Estaba intentando entender cuánto de lo que había vivido durante los últimos meses había sido una mentira. Durante esas semanas, Mark dejó de intentar convencerme de que todo había sido culpa de Jessica. Creo que finalmente entendió que cada vez que decía que ella lo había manipulado, yo me enfurecía más. Una tarde me dijo que sabía que había sido un cobarde y que no tenía derecho a pedirme otra oportunidad. Le respondí que al menos eso era lo primero honesto que había escuchado de él en semanas. También me confesó que Jessica le había hablado muchas veces de mí, diciendo que yo estaba cansada de él y que probablemente ya tenía a otro hombre. Según Mark, ella repetía que si yo realmente lo amaba no habría cambiado tanto después de tantos años. Entonces entendí algo que hasta ese momento no había querido aceptar. Jessica no había inventado las fotografías solamente para vengarse de mí. Había estado preparando a Mark para creerlas. Durante meses había estado metiéndole dudas en la cabeza hasta que, cuando finalmente le mostró aquellas imágenes, él ya estaba dispuesto a considerar que podían ser ciertas. Eso explicaba por qué su reacción había sido tan fuerte aquella noche. Jessica había pasado meses construyendo una historia y después le había entregado la supuesta prueba. Yo seguía revisando los documentos financieros cuando encontré algo que me hizo detenerme. Había una reserva de hotel de unos 5 meses atrás que coincidía con uno de los viajes de trabajo de Mark. El hotel estaba a menos de 1 hora de nuestra casa y la reserva era para 2 personas. Revisé otras fechas y encontré más. Algunas eran cenas, otras habitaciones y otras compras que parecían regalos. No todas estaban a nombre de Jessica, pero las fechas coincidían demasiado como para seguir creyendo que eran casualidad. Se lo enseñé a mi abogado y él me dijo que guardara copias de todo. No me recomendó enfrentar a Jessica todavía. También me explicó que, si parte del dinero había salido de nuestras cuentas compartidas, era importante documentarlo porque podía tener consecuencias durante el divorcio. Yo no estaba intentando quitarle a Mark cada centavo que tenía. Solo quería asegurarme de que no pudiera fingir que aquellas cosas nunca habían ocurrido. Unos días después, uno de los primos de Mark me escribió. No éramos especialmente cercanos, así que me sorprendió recibir un mensaje suyo. Me dijo que había visto algunas cosas que Jessica estaba contando sobre mí y que no sabía qué creer. Según él, Jessica estaba diciendo que las fotografías habían sido una confusión y que yo estaba exagerando todo porque estaba dolida por el divorcio. También decía que nunca había intentado separar a Mark de mí y que simplemente había estado ahí para él cuando nuestro matrimonio estaba pasando por problemas. No le respondí con insultos. Le dije que tenía pruebas y que no quería convencer a nadie. Si alguien quería creerle a Jessica, era su decisión. Poco después, el primo me envió una captura de pantalla de una publicación que Jessica había hecho en una cuenta privada. No parecía estar hablando directamente de mí, pero había una fotografía detrás de ella que me resultó familiar. Era una habitación de hotel. No estaba completamente segura, así que busqué en internet las fotografías del hotel y comparé la habitación con las imágenes que teníamos de una de las reservas. La distribución coincidía. La lámpara, la pared detrás de la cama y hasta la mesa pequeña junto a la ventana eran iguales. Le pregunté al primo cuándo había sido publicada y la fecha coincidía con uno de los supuestos viajes de trabajo de Mark. Ahí decidí que ya no iba a quedarme sentada esperando a que apareciera otra mentira. Le enseñé la captura a mi abogado y le entregué todo lo demás. Mientras organizábamos las pruebas, también conseguimos información adicional sobre el restaurante donde habían tomado las fotografías. El gerente había aceptado conservar la grabación después de nuestra primera visita y,
con la autorización correspondiente, pudimos revisar más minutos de las cámaras. Fue entonces cuando apareció el detalle que nos faltaba. En una de las grabaciones se veía a Jessica hablando con el hombre que aparecía en las fotografías. No era una escena ambigua. Estaban claramente coordinando algo. En otro momento, Jessica le entregaba dinero y después revisaban juntos un teléfono. Cuando ampliamos la parte en la que estaban hablando, quedó claro que el hombre no era un investigador privado, como Jessica había hecho creerle a Mark. Era un conocido suyo. Mark terminó admitiendo que había hablado con ese hombre una vez porque Jessica se lo había presentado como alguien que podía ayudar a demostrar que yo estaba engañándolo. Según Mark, él nunca supo que las fotografías habían sido preparadas. Eso no lo hizo sentir mejor, porque para mí significaba que había confiado en la palabra de Jessica incluso después de haberme sido infiel con ella. La verdadera intención de Jessica empezó a quedar clara cuando encontramos mensajes entre ella y una amiga. No tenía acceso a todo, pero había suficientes conversaciones para entender que llevaba tiempo planeando qué hacer si Mark terminaba nuestra relación. Hablaba de buscar un apartamento más cerca de su trabajo y decía que algún día él se daría cuenta de que ella era la persona que realmente necesitaba. En uno de los mensajes decía que Mark estaba casi listo. Esa frase me dio más rabia que las fotografías. Para Jessica, mi matrimonio no era algo que pudiera destruirse por accidente. Era algo que estaba esperando que terminara para ocupar mi lugar. Decidí entonces que no iba a enfrentarla personalmente. Durante meses había querido que yo reaccionara, que gritara, que la insultara y que pareciera una mujer desesperada intentando recuperar a su esposo. No iba a darle eso. Mi venganza iba a ser mucho más sencilla. Iba a dejar que todos vieran exactamente lo que había hecho. Mi abogado preparó todo para el proceso de divorcio y las pruebas quedaron incorporadas de la manera correcta. Mark finalmente dejó de discutir conmigo y aceptó que la separación era inevitable. Cuando sus padres vieron las fotografías originales, las grabaciones y los documentos, dejaron de defender a Jessica. Incluso su madre me llamó para decirme que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Yo tampoco le dije que la perdonaba. Porque todavía no lo hacía. Lo más extraño fue que, después de que todo empezó a salir a la luz, Jessica dejó de parecer tan segura. Ya no me escribía diciendo que algún día entendería sus motivos. Ya no decía que yo estaba exagerando. Ahora intentaba explicar que estaba enamorada y que había cometido errores porque quería estar con Mark. Pero el problema para ella era que ya no había nada que explicar. Había fotografías preparadas, dinero, hoteles, mensajes, mentiras y meses enteros de engaños. Y entonces recibí una noticia que terminó de cambiarlo todo. Mark me llamó para decirme que Jessica había conseguido exactamente lo que llevaba meses buscando. Había logrado que él dejara de luchar por nuestro matrimonio. Lo que ella no sabía era que Mark tampoco quería seguir con ella. Y por primera vez desde que descubrí todo, sentí que la historia estaba empezando a terminar de la única manera que yo quería, sin volver con mi esposo, sin reconciliarme con Jessica y sin permitir que ninguno de los dos pudiera fingir que aquello había sido simplemente un error. Actualización final. Pasaron 8 meses desde que descubrí la aventura y, aunque durante mucho tiempo sentí que mi vida se había quedado detenida en aquella noche de las fotografías, finalmente empecé a sentir que podía seguir adelante. El divorcio terminó unos meses después. No fue bonito ni sencillo, pero tampoco fue la guerra interminable que imaginaba al principio. Con todas las pruebas que había reunido, Mark terminó aceptando la separación y cada uno se quedó con lo que correspondía. Yo vendí mi parte de la casa y me mudé a un apartamento que al principio se sintió demasiado pequeño, pero que poco a poco empezó a sentirse mío. Mark y Jessica intentaron tener una relación después de todo lo que había pasado. Eso fue probablemente lo más irónico de toda esta historia. Jessica había pasado 6 meses intentando convencerlo de que me dejara, había fabricado fotografías, había organizado mentiras y había hecho todo lo posible para que él creyera que yo era la mala de la historia. Finalmente consiguió que nuestro matrimonio terminara, pero cuando ya no había nada que esconder, las cosas entre ellos comenzaron a ir mal. Según me enteré por un familiar, empezaron a discutir prácticamente desde el principio. Mark descubrió que Jessica también le había mentido sobre algunas cosas y empezó a desconfiar de ella.
Él mismo terminó admitiendo que ya no podía confiar en una persona que había sido capaz de fabricar una historia completa para destruir un matrimonio. La relación duró unos 3 meses antes de terminar. No me dio ninguna satisfacción especial saberlo, pero tampoco voy a mentir y decir que me dio pena. Jessica también terminó perdiendo a buena parte de su familia. Cuando las pruebas salieron a la luz, ya no pudo seguir diciendo que las fotografías habían sido una confusión. El hombre que había tomado las imágenes confirmó que Jessica le había pedido que las hiciera de determinada manera y que le había pagado por hacerlo. Las grabaciones del restaurante mostraban lo que había ocurrido y los documentos demostraban que la aventura con Mark llevaba meses. Incluso algunas de las personas que inicialmente habían pensado que yo estaba exagerando terminaron disculpándose conmigo. Unas semanas después, Jessica apareció en mi apartamento. No esperaba verla y, sinceramente, lo primero que pensé fue en cerrar la puerta. Le pregunté qué quería y me dijo que solo necesitaba hablar conmigo. No quería discutir en la entrada, así que la dejé pasar, aunque le dejé claro que no iba a quedarme horas escuchando excusas. Jessica estaba mucho menos segura de sí misma que la mujer que había aparecido en mi casa meses atrás acusándome de engañar a Mark. Me dijo que había estado enamorada de él y que odiaba verme tener la vida que ella quería. Admitió que durante mucho tiempo había sentido que yo tenía todo lo que ella merecía y que, cuando empezó la aventura con Mark, creyó que finalmente podía tenerlo para ella. Le pregunté si de verdad pensaba que destruir mi matrimonio iba a hacer que lo que tenía con Mark fuera más valioso. No respondió inmediatamente. Después me dijo que había pensado que él me dejaría y que entonces podrían empezar una vida juntos. Le dije que eso era precisamente lo que nunca había entendido. Ella no había perdido a Mark porque yo hubiera descubierto la aventura. Lo había perdido porque finalmente él pudo verla sin secretos, sin mentiras y sin la emoción de estar haciendo algo prohibido. Antes de irse, Jessica me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que no sabía si algún día llegaría a perdonarla, pero que tampoco necesitaba hacerlo para seguir con mi vida. Ella me había quitado meses de tranquilidad, había destruido mi matrimonio y había conseguido que dudara de mí misma. No iba a dejar que también decidiera cuánto tiempo iba a permanecer resentida. Después de que se fue, Mark intentó ponerse en contacto conmigo una última vez. Me dijo que había entendido demasiado tarde lo que había perdido y que, si alguna vez estaba dispuesta, quería que pudiéramos volver a hablar como amigos. Le respondí que no quería ser su amiga. No después de todo lo ocurrido. Le dije que esperaba que algún día aprendiera a vivir con sus decisiones, pero que yo ya no quería tener ningún papel en su vida. Y creo que esa fue realmente mi venganza. No tuve que destruir a Jessica, porque ella misma terminó mostrando quién era. No tuve que convencer a la familia de Mark, porque las pruebas hicieron ese trabajo por mí. Tampoco tuve que recuperar a mi esposo para demostrar que había ganado. Jessica pasó meses intentando convencer a Mark de que yo tenía otro hombre. Creó fotografías falsas, inventó conversaciones y utilizó nuestra propia relación para sembrar dudas en su cabeza porque quería ocupar mi lugar. Al final consiguió que mi matrimonio terminara, pero también consiguió perder a Mark, perder la confianza de su familia y quedar expuesta ante las mismas personas para las que había intentado parecer perfecta. Yo perdí un matrimonio de 9 años. Pero también perdí la necesidad de seguir defendiendo una relación que ya estaba rota mucho antes de que yo descubriera las fotografías. Y, después de todo, creo que eso fue lo que más les dolió a los dos. Ellos esperaban que yo luchara por Mark. En cambio, cuando finalmente tuve toda la verdad delante de mí, simplemente decidí dejarlo ir.